o aunque hayan utilidades, ¿verdad? Lo que se hace es una declaratoria de dividendo en acciones, que eso no implica salida de efectivo, y entonces por ahí que se dejan el efectivo para seguir haciendo sus operaciones normales, ¿ok? Entonces son de las posibles fuentes que hay en relación a estos temas de financiamiento de largo plazo. Vea que aquí estamos hablando de financiamiento de largo plazo. Ok, el corto plazo lo vimos en Administración Financiera 1 y además un poquito en la 2, pero aquí estamos hablando meramente de largo plazo. Estamos hablando de la parte de donde están los pasivos de largo plazo, incluso la parte de pasivo y de patrimonio. Aquí no vemos prácticamente nada de corto plazo. Ese financiamiento de terceros, que es la otra fuente que puede darse. Bueno, ahí podríamos estar hablando de préstamos, que podemos estar hablando de préstamos de largo plazo, que podrían ser contra propiedades, pensando en préstamos hipotecarios. Podría darse el tema de arrendamiento financiero también como un tipo de financiamiento en este tipo de instituciones. O bien podríamos tener lo que es la emisión de títulos valores, ¿ok? Ya no ir, digamos, ya no ponernos en el contexto de compradores de inversiones, sino más bien de los que vamos a emitir deuda para recoger dinero de posibles inversionistas, ¿ok? Ese sería el escenario que podríamos estar analizando por acá, que es prácticamente la colocación de bonos, ¿ok? Y ahí podríamos tener bonos normales, bonos que eventualmente podrían ser convertibles o que se llaman también certificados en acciones, que básicamente lo que es que pasado un tiempo existe una cláusula dentro del contrato que tiene la opción de o que se le pague el bono o que se le convierta en acciones y entonces deja de ser un acreedor y pasa a ser un accionista como tal, ¿ok? Es parte de lo que también vamos a ver más adelante, ¿ok? Y existen otras fuentes de financiamiento externo, ¿verdad? También lo que se conoce como el tema del arrendamiento operativo, que es una de las que se ha estado utilizando bastante, ¿verdad? En las empresas actualmente. Hay que balancear, hay que poner todo en una balanza, ¿verdad? A ver qué es más pesado, ¿verdad? En términos principalmente de riesgo, ¿verdad? De esa relación riesgo-rendimiento también. Si el costo de la deuda o el costo de las acciones, ¿verdad? Cuando hablamos de costo, recordemos que aquí estamos hablando de que el costo del dinero, ¿cuál es el costo del dinero, jóvenes? ¿Alguno? De todos. ¿Cuál es el costo del dinero? Ese sería si lo viéramos como el costo de capital promedio ponderado, pero el costo del dinero en general tiene un precio el dinero. Los Sí tiene intereses, un profe. precio. La tasa La de tasa, interés, profe, la tasa de profe. interés. La tasa de interés, exactamente, muchachos. Ese es el precio del dinero. Por eso es que a veces decimos que nos están prestando o que nos están dando dinero caro. Dice que raro. Sí, claro, me están dando dinero caro porque me están cobrando una tasa alta. ¿Ok? Entonces me están haciendo un préstamo de dinero a una tasa elevada. Y ahí entonces es donde hay que sopesar si ese costo de la deuda es superior a ese costo de las acciones. Y volvemos al tema de el riesgo que esté asociado, no solo en función de que me estén cobrando una tasa más alta o que el accionista esté exigiendo una rentabilidad mayor, sino también el riesgo que está asociado al uso de alguna de esas fuentes de financiamiento. Hay decisiones, dice, hay decisiones de financiamiento que pueden crear valor. ¿Pueden crear valor las decisiones? Sí, realmente las decisiones de financiamiento pueden crear valor, ¿verdad? Ya lo veíamos ahora con el ejemplo de las casas, ¿ok? Con el ejemplo de las casas que realmente podríamos más que duplicar la rentabilidad, ¿verdad? De una inversión si utilizamos una deuda. Pero, y seguiré insistiendo sobre eso, con los riesgos asociados, ¿ok? Con los riesgos asociados.
También, pues, las decisiones de financiamiento pueden crear nuevos instrumentos, ¿verdad? Y entonces es muy común que cuando se esté en operaciones de financiamiento puedan darse escenarios como este, cuando se genera una titularización. Entonces, imaginémonos una empresa, imaginémonos un banco, una entidad financiera. Entonces llega y esa entidad financiera que lo que se dedica es a intermediar, es decir, captar dinero para prestar diferentes tipos de préstamo. Entonces tiene una cartera de inversiones, tiene una cartera de crédito, perdón, que va a ir recuperando poco a poco, ¿ok? Pero necesita darle dinamismo a esa cartera para poder tener recursos y poder seguir colocando, ¿ok? Entonces podría agarrar los préstamos que tiene, podría agarrar los préstamos que tiene y meterlos en un instrumento que se llama vehículo de propósito especial, que ahí puede ser un fideicomiso o bien podría ser también un fondo de inversión, ¿ok? Y con en ese vehículo de propósito especial, emitir valores, ¿ok? Entonces, agarra los préstamos, los mete en ese vehículo y como esos préstamos generan intereses, con esos intereses usted emite bonos, ¿ok? O respalda los bonos que puede emitir y colocar en el mercado y entonces obtener financiamiento, ¿ok? Entonces, ahí es donde podemos, a través de decisiones de financiamiento también, crear valores, ¿ok? Porque este tipo de valores se comercializan en este caso, en la bolsa, en los mercados bursátiles, ¿verdad? A través de una bolsa organizada y demás. Entonces, cómo las decisiones de financiamiento también pueden generar creación de valor. ¿Ok? Cuando estamos hablando de financiamiento de largo plazo, y que precisamente uno de ellos es el tema del uso de capital, acciones y demás, tenemos que referirnos al concepto de mercados de capitales. ¿Ok? Cuando estamos hablando de mercado de capitales, estamos hablando de mercado de acciones. ¿Ok? A nivel local, nosotros pues prácticamente no tenemos un mercado de capitales, nosotros tenemos un mercado básicamente de deuda, ¿ok? Porque aquí lo que colocamos principalmente es deuda y los principales colocadores o las principales transacciones de deuda que se dan es con bancos del Estado y gobierno y Banco Central, ¿ok? Entonces realmente nosotros no tenemos un mercado de capitales, que es la colocación de acciones. Aquí, empresas que colocan acciones, pues prácticamente, digamos, de las que conocemos es la Florida. Ok, nada más. Después de ahí, una que otra por ahí, pero realmente con muy poquito volumen, con muy poquitas transacciones. Ok, y aún la Florida, pues tampoco es una empresa que, tampoco es que tiene todo un mercado organizado de compra y venta de acciones, ¿verdad? Porque un solo emisor no logra esa dinámica, ¿verdad? De generar un mercado de capitales, ¿ok? De ahí entonces que cuando se habla de los mercados de capitales, se hablan de la eficiencia en los mercados y podemos tener diferentes tipos de eficiencia, eficiencia fuerte, eficiencia débil, ¿ok? Y básicamente se da en función de los precios, digamos, del reflejo que los precios hagan de la información disponible. ¿Ok? Entonces, bolsa tiene la particularidad de que no hay nada asegurado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que no hay nada asegurado? Que usted en una transacción de bolsa, en una compra de acciones, no puede asegurarse que va a ganar, tampoco puede pensar que va a perder siempre. No. ¿Por qué? Porque al final es un asunto meramente de un comportamiento del mercado, un comportamiento incluso que hasta podría decirse aleatorio. Vean la situación que estamos viviendo.
Si ustedes se van a revisar las acciones de cualquier empresa y pasan ahí por el mes de marzo del año pasado, del 2020, prácticamente todas las acciones se cayeron, porque fue donde hubo ya la declaratoria más fuerte, ¿verdad?, de toda la situación de la pandemia, y entonces ahí las acciones prácticamente todas cayeron, con sus excepciones, como por ejemplo las acciones de Zoom, por la plataforma, el uso de la plataforma en sí, pero realmente prácticamente todas las acciones cayeron porque realmente son comportamientos aleatorios y se da en función de el reflejo que los precios puedan tener de la información disponible. Entonces, si hay algo que también tenemos que tener presente es que los precios, perdón, los mercados bursátiles y las acciones reaccionan con el anuncio o con la expectativa de que algo va a suceder. ¿Ok? Entonces, el precio de una acción se mueve cuando, por ejemplo, una empresa dice que va a declarar dividendos, no cuando los paga, sino cuando dice que los va a declarar. El precio de una acción se mueve cuando la empresa anuncia que va a contratar un, qué sé yo, un gerente, un manager, un CEO realmente de mucho prestigio, ¿verdad? Entonces, en ese anuncio se da un incremento o se puede dar un incremento en la acción, en el precio de la acción. Posteriormente, el mercado vuelve otra vez con el comportamiento que traía, ¿ok? Entonces, por eso es que se dice que el mercado es eficiente y que el mismo precio es el que refleja la información, que refleja toda la información disponible. De ahí que quienes están en el mercado bursátil, y ustedes lo han escuchado en los cursos de bolsa, tenemos la parte del análisis técnico y el análisis fundamental. Quienes son defensores o no defensores, quienes trabajan más con el análisis técnico señalan que los precios reflejan toda la información disponible que se puede tener para tomar decisiones para inversión, de una compra o una venta de un determinado instrumento financiero. A diferencia de quienes dicen que para eso realmente lo que se requiere es un análisis fundamental. ¿Ok? Pero realmente entonces esa eficiencia del mercado está determinada en función de que el mercado reacciona por un determinado anuncio, por una expectativa, y posteriormente vuelve a su comportamiento normal pasado un determinado tiempo. ¿Ok? No se mantiene en ese crecimiento constante. ¿Cuáles son las características de un mercado eficiente? Aquí están. Sin que esta sea una lista taxativa, pero que es prácticamente la que lo resume mejor, se dice que un mercado es eficiente cuando hay una gama amplia, importante de productos, es decir, realmente hay muchos participantes, ¿ok? Hay fuentes de capital, es decir, hay muchas empresas que realmente están en ese mercado. Hay liquidez, es decir, que se pueden comprar y vender, entonces quien necesita vender tiene cómo ir al mercado y encontrar compradores que le den liquidez a su operación. Hay seguridad, ¿verdad? En el sentido de que las transacciones son, cuando decimos seguridad, no asociemos eso con la seguridad de ganarse un rendimiento, la seguridad de que las transacciones se hacen bajo un contexto de legalidad, se hacen apegadas a normas, se hacen cumpliendo principios que lo que buscan es proteger a las partes más frágiles de una transacción, ¿verdad? Y a ese tipo de seguridad nos estamos refiriendo, no a la seguridad de ganarse un determinado tasa o rendimiento, ¿verdad? Y precisamente, pues también en esa línea hay transparencia, es decir, de que no hay negocios, las plataformas que se utilizan te dan esa seguridad de que las operaciones son legales, son realmente operaciones que no están manipuladas ni tergiversadas, ¿verdad? Excepciones las hay, ¿ok? Que podemos conocer y sabemos que en el mercado se han dado lamentablemente situaciones que pues han terminado con robos y desfalcos y demás, pero bueno, son las excepciones, ¿verdad? No es la regla como tal, ¿ok? Bueno, aquí
ejemplos de algunas de esas fundamentos de la eficiencia del mercado, ¿verdad? Uno podría tener una empresa con un valor presente neto de unos 10 millones de dólares aproximadamente, que son 10 acciones, perdón, 2 millones de acciones aproximadamente ahí a un precio como de 40 dólares. Si tenemos un valor presente neto de una nueva acción de 5 dólares, pues la idea es que, o por lo menos lo que busca la eficiencia del mercado es que esos 5 dólares se trasladen al precio nuevo de la acción y entonces pase de 40 dólares a 45 dólares. Puede que no se dé, puede que no se dé. ¿Por qué? Precisamente porque hay dentro de las condiciones del mercado aspectos que se salen de la razonabilidad, ¿ok? Como por ejemplo, ¿cuáles? El tema de las emociones. Está dentro del análisis de las finanzas lo que se conoce como las finanzas conductistas, donde básicamente estamos hablando de que el mercado o las decisiones están influenciadas por la conducta del ser humano. En este momento, aunque ya los hay, no todas las operaciones son automáticas. Cuando digo que ya las hay es porque ya en los mercados organizados, bursátiles, se trabaja con robots, que son los que determinan qué comprar y qué vender. Son robots que están programados con ciertos parámetros y algoritmos, ¿verdad? De manera que ellos empiezan a hacer ahí diferentes interacciones y así ellos deciden cuándo comprar y cuándo vender una determinada acción. Y le quitan la parte racional, ¿verdad? La parte de análisis, ¿verdad? Esa parte humana que a veces uno se queda pensando, ¿vendo o no vendo? Eso no pasa en esos cuando se utilizan ese tipo de tecnologías. Pero sigue todavía utilizándose y por eso es que no es el 100% racional las cosas como tal que se puedan dar. Hay profesionales dentro del mercado, hay otros que no son, que son aficionados, entonces ahí se da la parte del arbitraje. Hay lamentablemente, insisto, algunas se manipulan algunos datos y demás, ¿verdad? En ciertos escenarios. Entonces, eso hace que un poco la razonabilidad del mercado, esa eficiencia del mercado se pierda y no podríamos estar hablando tan directamente de que algo que sucede así numéricamente se vaya a trasladar inmediatamente al precio de una acción. Tal es así incluso que cuando veamos los modelos de valoración, una valoración al final lo que nos da es un valor alrededor del cual se puede dar una negociación. Difícilmente la determinación de ese valor va a ser el cual se termine cerrando una transacción, porque al final hay elementos muy propios de cada empresa o incluso del momento de cuando vamos a vender algo. A veces hasta por un asunto de oferta y demanda, o hasta también aspectos a veces que precisamente van dentro del contexto de lo que para mí significa un determinado bien. Entonces a lo mejor yo llego y digo, ok, le hago la valoración financiera, le hago la valoración financiera y me determinan un X valor. Pero dentro de lo que yo he establecido como el creador de esa empresa o de ese producto, lo que sea, empiezo a ver, es que tiene una cuota de mercado que cubre aquí, es que tiene una proyección para esto, es que viene, y empiezo a ponerle un valor, puede ser mayor, perfectamente en ese contexto, bien también podría irse al otro escenario, puede ser menor, porque me dicen, ok, vea, este es el valor, pero aquí va a empezar a darse esta situación. Vea que por acá se han estado metiendo ciertas edificaciones que ya le empiezan a restar valor, por aquí va a pasar una carretera y ya la gente ya no va a querer detenerse. Entonces empiezan a perderse una serie de atributos que antes tenía ese bien y que entonces ya después, producto de otros elementos que no son propios, insisto, de un elemento, de un dato, de un número como tal, no se le puede incorporar al precio como tal de ese bien, ¿ok? Insisto, hay otros tipos de deficiencias, ¿verdad? Hay deficiencias débiles, hay deficiencias, como lo vamos a ver, semifuerte y está la fuerte. Cuando estamos hablando en cualquiera de los tres tipos de eficiencia de los mercados, nos estamos refiriendo al tipo de información que está disponible, ¿ok? Al tipo de información que está disponible.
Cuando hablamos de eficiencia débil, estamos hablando de que es trabajar solo con la determinación del precio, la determinación de la valoración únicamente con información de los precios anteriores, ¿ok? Yo voy a determinar el precio de una acción en función de cómo se han venido comportando los precios de esa acción en el pasado, ¿ok? Ninguna otra información. ¿Y por qué esa información? Porque es la única que tengo disponible, ¿ok? Se supone que esa es la información que refleja toda la información, la mejor información que pueda tener y nada más. Entonces, con base en eso se determina el valor o el precio de la nueva transacción. Está la forma de eficiencia semifuerte que ya no solo considera los precios, sino que también información adicional, ¿ok? Pero que es de orden pública, obviamente, que es de orden pública, ¿verdad? Entonces, ya no solo es el análisis técnico, ¿ok? El análisis técnico que lo haríamos solo en función de los precios, ¿verdad? De cómo se ha venido comportando el precio, sino también el análisis de información adicional que es de carácter pública, ¿verdad? Para todos está disponible, pero que a veces hay que procesarla, ¿verdad? Para poder sacarle su provecho. Y entonces ya ahí tenemos una eficiencia semifuerte, ¿ok? Y hay una tercera que es poco probable, que es donde se dice que se tiene no solo la información del precio, la información adicional, sino que también, pues obviamente, se tiene acceso a información privilegiada, que realmente es lo que hace que este tipo de hipótesis pierda un poco su validez en el sentido de que pueda lograrse, porque realmente ya utilizar información privilegiada, pues obviamente no sería en igualdad de condiciones para todos, ya sería que alguien de la empresa que sabe que va a suceder algo, entonces vaya y ejecute una venta o vaya y ejecute una compra, y eso ya más bien podría ser catalogado como un delito. Entonces, por eso es que se dice que realmente el tipo de eficiencia fuerte no se da, sino más bien está entre la eficiencia débil y la eficiencia semifuerte. ¿Ok? Esto es de lo mismo prácticamente. Esto que estamos hablando precisamente de los tipos de eficiencias. Lo mismo. Y bueno, por acá, importante también dentro de todas esas decisiones que estamos hablando, ¿verdad? De financiamiento y demás, esto es muy, muy relevante. Las decisiones de financiamiento no tienen el mismo grado de irreversibilidad que las decisiones de inversión. ¿Ok? Es más difícil ganar o perder dinero por estrategias inteligentes o estúpidas de financiamiento. Un poco ahí duro la frase, pero realmente es importante. Realmente ahí lo que nos interesa es saber que las decisiones de financiamiento no tienen el mismo grado de irreversibilidad que las decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque está bien, usted decide en qué invertir. Y si algún día definitivamente esa decisión de inversión, pues, no le convino, usted puede decir, dejo de hacerlo, está bien, si todo su capital es suyo. Pero, y entonces, pues obviamente asume las consecuencias, pérdidas y demás. Pero cuando hay deuda de por medio, esa decisión no es tan sencilla porque esa inversión que usted hizo está muy probablemente garantizando esa operación de financiamiento. ¿Ok? Entonces no es tan sencillo simplemente echarla para atrás y decir, no, ya no esto, sino no. Ya ahí hay un tema de hay que valorar hasta dónde realmente esa decisión de financiamiento puedo echarla para atrás, perdón, esa decisión de inversión ya puedo echarla para atrás porque realmente está respaldando una operación y que entonces de ahí definitivamente ya tengo que consultarle a otros. Por eso es que el tema de los riesgos, vean que ya ahí es diferente. Ahí es importantísimo un análisis profundo de los riesgos que estén asociados a esa operación. ¿Ok? Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que básicamente se refiere al apoyo, el financiamiento se refiere al apoyo bancario. ¿Ok?
También hablamos ya un poquito de los bonos, ¿verdad? Que es el tema precisamente de cuando la empresa no es que pide un préstamo convencional, porque al final cuando la empresa emite bonos, pide prestado y entrega a cada inversionista un documento que lo hace acreedor en su momento de tener derecho a recibir lo que invirtió más un tipo de interés. Lo mismo sucede con un banco, tiene derecho a recibir lo que me prestó más un tipo de interés. Pero en el caso de los bonos, pues obviamente la figura es distinta a un préstamo convencional, ¿verdad? Porque digamos, lo que está es como partido ese préstamo, ¿verdad? Está en diferentes acreedores, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos bonos pueden estar comprados por muchos inversionistas, pueden estar comprados por un solo inversionista también, ¿verdad? En eso está claro. No es un requisito que tiene que venderse a muchos, pero sí podría estar en manos de muchos, ¿ok? O en uno solo, ¿ok? Entonces, ahí nada más para tener claro el concepto, ¿verdad? Un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional, ¿ok? Un bono, a lo mismo que un préstamo, ¿verdad? Es una promesa incondicional de pago que a diferencia de los préstamos convencionales, insisto, este puede que se pague en una fecha específica, los préstamos generalmente se van pagando mes a mes, ¿verdad? Y sí tiene asociado una tasa de interés que es la que va generando esos cupones, ¿verdad? En fechas determinadas. El tema del apalancamiento es no solo en la emisión de bonos, sino también en el tema de préstamos. Pues es una forma, dice ahí, de que los actuales accionistas prefieren para no compartir su propiedad y las utilidades de la empresa con nuevos accionistas, porque obviamente un acreedor pues se le paga una tasa de interés y no tiene derecho a los dividendos que en su momento pueden ser declarados. Pero ya hemos hablado y insistiremos sobre el tema de los riesgos y hasta cierto punto la emisión de bonos o el uso de un préstamo puede tener riesgos mayores o consecuencias mayores. Pensemos en una quiebra de la empresa. La empresa tiene préstamos y si la empresa llega a quebrar o llega a tener algún tipo de problema de liquidez, los primeros acreedores son precisamente los bancos. Y si tiene bonos, los tenedores de esos bonos también son los que, dirían los abogados, en una prelación de pagos, que es precisamente el orden a quién hay que irle pagando, se le paga primero a los bancos, a los tenedores de bonos, vienen los proveedores, después están los colaboradores y de último los accionistas. ¿Ok? Entonces vean los riesgos que tiene también la emisión de bonos. Cuando estamos hablando de bonos y principalmente para el sector bancario, para el sector financiero, y llámese bancos, llámese mutuales, cooperativas no, bancos, mutuales, principalmente. Existe un tipo de bono que a pesar de ser un bono, porque tiene una tasa de interés y todas las características de un bono, se clasifica en el patrimonio, ¿ok? Y ese tipo de bono o ese tipo de deuda se conoce o se llama deuda subordinada. ¿Y por qué me refiero al concepto? Porque precisamente en eso que les estoy explicando de el orden de los pagos, esa deuda subordinada está incluso después de todos estos, ¿ok? Después de que se le pague a todos los bancos, los accionistas, si es que hubieran accionistas preferentes, si es que hubieran proveedores y todo y demás, está esa deuda subordinada que se paga de último, ¿verdad? No se paga de primero como una deuda convencional de los tenedores de bonos, sino que más bien se paga de última, ¿ok? Entonces podríamos encontrar en un balance deuda subordinada que se pagaría de última, pero la facilidad para poder identificarla es que no está en la parte de pasivo, sino que está registrada en la parte de patrimonio, porque prácticamente se refiere, tiene
ciertas condiciones o similitudes que podrían asociarse a un accionista común, que son de los últimos a los que se les paga algo ante un proceso de liquidación de una compañía. Dentro de lo que es el contexto de bonos, ¿verdad? Sus ventajas pues, son un poco más fáciles de vender, ¿verdad? Ya que sus costos son menores. Ya vimos que no diluye el... ¿Hola? Hola, hola, no. No diluye el control de los actuales accionistas porque no se coloca, no son acciones, ¿verdad? Ayudan a mejorar la liquidez y la situación de capital de trabajo de la empresa, ¿verdad? Bueno, ahí también tiene sus desventajas. Hay que ver el momento, ¿verdad? En el cual se hacen esas emisiones porque a veces el tema de tasas también, ¿verdad? Es un asunto de cuidado, ¿verdad? En qué momento se pueden colocar para ver si las tasas están muy altas o si están muy bajas. Obviamente hay que pagar en algunos casos, dependiendo del tipo de bono, se pagan comisiones, ¿verdad? Para poder que un puesto bolsa los coloque a sus diferentes clientes o los costos que tiene que tener pagándole a la bolsa, pagándole a una serie de instituciones que se requiere cancelárseles ciertos costos, ¿verdad? Para poder llegar y colocarlos en el mercado. Profe, Hola. sí, perdón, una consulta. En la diapositiva número 22, ¿por qué es que al emitir bonos, un nuevo accionista no lo ayuda a él? Digo, un viejo accionista puede defender su propiedad ante un nuevo accionista. Es que, vamos a ver, si la empresa ocupa dinero, y el accionista toma la decisión de colocar nuevas acciones, podrían llegar accionistas de afuera a comprarlas, ¿ok? Más si él no tiene el dinero para comprarlas, ¿verdad? Los accionistas actuales. Entonces, dependiendo de la cantidad de dinero que vayas a colocar, podrías empezar a perder propiedad o a tener que compartir ya la propiedad de la empresa, porque el accionista se convierte en dueño, ¿ok? A diferencia de si se emiten bonos, porque si se emiten bonos, entonces van y se colocan en el mercado, usted compra un bono, pero usted no es dueño de la empresa, usted es un acreedor, ¿ok? Pero si usted compra una acción, usted sí es dueño. Y entonces ya incluso tiene, dependiendo de la cantidad que tenga, la posibilidad de influir sobre las decisiones de la empresa y además participa de las utilidades de la empresa, ¿ok? Entonces, el colocar bonos evita que los accionistas no lleguen a compartir su propiedad, ¿ok? Y las utilidades se las dejen entre ellos nada más y obtiene el dinero que se requiere para el giro normal de la empresa. Perfecto, profe, gracias. Con Y gusto. con respecto a los bonos, yo me imagino que una empresa puede emitir bonos y vendérselo a los mismos accionistas y así no tener que pasar por un puesto un puesto bolsa. Sí, vamos a ver. Cuando en ese tipo de transacción que vos estás señalando, eso ha estado regulado por precisamente los temas de gobierno corporativo. Me imagino que han escuchado un poco el concepto. Gobierno corporativo viene a ser una serie de principios que las empresas han ido emitiendo poco a poco con el afán de poder hacer cada vez más transparente y un poco más segura sus transacciones, principalmente de cara a terceros. ¿Ok? Eso se puede, eso se puede, porque la verdad que se puede, pero no es muy común porque realmente ahí podría darse algún tipo de conflicto de intereses. ¿Ok? Imagínate que vos, si fueras accionista y te vas a comprar esos bonos, ahí vos entras en una dinámica un poco complicada. Si te pones en el sombrero, si te pones el sombrero de inversionista, te gustaría ganarte una muy buena tasa, ¿cierto? ¿Correcto? Pero si te pones en el escenario de accionista, te gustaría pagar una tasa baja.
para que Está la bien. emisión no fuera tan cara. Entonces, y si eso va a tener que colocarse también con otros que no son accionistas, ahí empieza esa puja y ese conflicto, ¿verdad? Donde realmente podrías perder un poquito la parte, ser un poquito imparcial, ¿ok? Entonces, ese tipo de operaciones están permitidas, sí, pero realmente no se recomiendan, porque realmente podría generarse un conflicto de intereses en función de cuál sería la mejor posición. Imaginémonos entonces en el otro escenario. Se llega al proceso de liquidación, porque la empresa entró en un problema y demás. Entonces, si usted tiene bonos, usted va de primero. Ok, usted dice, ok, ya ahí recuperé algo y todo bien, perfecto. Pero usted también es de último en la fila. Entonces usted no va a querer que se dé todo eso y ahí es cuando más adelante vamos a ver un tema de costos de agencia, donde incluso a veces se empiezan a tomar ciertas decisiones para poder salir a rescatar algo de lo que yo invertí. Entonces, vieras que es complejo y poco recomendado ese tipo de transacciones para no perder, precisamente como decimos, ser juez y parte en una operación. No, está bien. Pero, profe, ¿qué sucede? Yo muy colmilludo, digamos, si yo tengo la empresa que da el préstamo en un país que tiene impuestos de renta más bajos y esta otra empresa que recibe el préstamo está en un país con impuestos de renta más bajos, pero yo hago el préstamo con un interés alto, lo uso como un escudo fiscal y al final me podría estar ahorrándome una cantidad importante de dinero. Bueno, si ya lo vemos en una estrategia de planificación fiscal, podría analizarse. Yo no te voy a decir que no se puede hacer. Lo que sí es importante, doctor, es tener claridad de que si sos una empresa que cotiza en bolsa, ¿ok? Porque estamos hablando, como te digo, de empresas que eventualmente coticen en bolsa, Sí, públicas limitadas. hay que ser muy transparente, ¿verdad? Y si Sí. entonces tenés incluso operaciones con bancos y tenés operaciones con otro tipo de accionistas, inversionistas y demás, que esa situación no se te vaya a convertir en un problema de riesgo de imagen, ¿ok? Mm, ujú, está ¿Ok? bien. Porque por eso es que estamos hablando de riesgos, porque generalmente ese tipo de transacciones, así como la estás describiendo, si no se saben hacer, se ven feas, ¿ok? Para usar un concepto sencillo. Y cuando se empiezan a ver así, entonces empieza la empresa a tener problemas de imagen, en algunos casos hasta no solo de imagen, sino realmente de algún otro tipo, y hasta te podría llegar el fisco a revisar. Y cuando el fisco llega a revisar, es todo un tema, porque ahí levantan todas las piedras, ¿verdad? Y empiezan ahí a revisar y a revisar y demás. Y si bien es cierto, no hay nada que ocultar, pensando en que todo esté en orden, pero realmente, ¿quién quita y puede salirte más costoso, ¿verdad? Porque como te digo, en el momento en que ya te llega la tributación, se saca algo, a lo mejor ocupas eh, tener que compartir, presentar más información, contratar especialistas en la parte tributaria y demás. No sé, por eso te digo, hay que analizar muy bien el asunto y evitar que algo que se ve en positivo termine siendo muy, muy negativo. Y eso está regulado mucho por temas de gobierno corporativo. A nivel de entidades financieras, hasta permiso habría que pedir a alguna de las superintendencias para poder hacerlo. Perfecto, profe, gracias. Ok, con gusto. Claro, adelante. Pero qué tanto cuál? Sí, no te capté la pregunta. Entiendo el tema. Ajá.
Mira, realmente yo coincido con vos en que no le afecten nada. Y te voy a decir por qué. Aquí, estos son apreciaciones de orden, aquí estoy como académico, en ningún momento ni como consultor, ni mucho menos, ¿verdad? Hago la aclaración porque realmente eso es importante. Eh, no se ve bien porque obviamente es poco creíble que una empresa de las dimensiones o del tamaño de cervecería, que sabemos que tiene múltiples negocios y que tiene operaciones no solo a nivel local, sino también a nivel internacional y demás, no tenga utilidades. Ninguna empresa funciona para perder. Está claro. Y los accionistas van a estar ahí tampoco viendo cómo su capital se va y se va y realmente eso no pasa nada. El asunto es que también depende del tamaño que tenga esa empresa, ¿verdad? Y de lo que eso implique, pues obviamente, hey, como vos decís, ahí están los estados. Vengan y revisen. ¿Qué es lo que muchas veces tienen esas empresas? Hey, pues se agarran de cualquier elemento que la norma tenga para poder hacer un tipo de disminución en la base imponible, utilización de todos los beneficios que eso pueda tener y una serie de elementos que, como dicen las grandes firmas, planificación fiscal. Y al final, pues terminas cumpliendo con la norma porque no la estás incumpliendo y entonces desde el punto legal, desde el punto de vista legal no te pueden hacer nada y no pagas impuestos. Y sí, sos un socio, por decirlo así, entre comillas, del Estado, porque sos recaudador de impuestos, porque esto, porque lo otro, porque sos el que más pagas, pero no te pueden hacer absolutamente nada porque estás a derecho, ¿verdad? Empresas como estas tienen departamentos de impuestos que están compuestos por gente con mucho conocimiento, contratan a firmas con grandes asesores, ¿verdad? Con gente que tiene mucha escuela, ¿verdad? En este tipo de cosas y entonces pues logran, insisto, a buscar todos los trillos o todos los portillos que pueda tener la norma, ¿verdad? Para eh, lograr, ¿cómo se llama? De no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces realmente por ahí insisto con vos, no les pasa nada y pues tal vez no es el mejor de los mundos, pero tampoco están haciendo nada ilegal, ¿verdad? Santiago, te escuchamos. Gracias, profe. No, y efectivamente, profe, yo pienso lo mismo que usted. O sea, una cosa es que se vea mal y esté mal, y otra cosa es que se vea mal y esté bien, que es como pasa en este caso con Florida. O sea, es perfectamente legal, como usted lo dice. Y si uno se pone a escarbar un poquito más en ese tema, por ejemplo, se ve que son los tenedores, digamos, de las acciones de esas empresas las que no pagan renta porque no tienen renta, a final de cuentas. Y ahí es donde entra tal vez el punto de la opinión pública, ¿verdad? Exacto, exacto. Obviamente, incluso, pues desde el punto de vista de imagen, cualquiera podría decir, sí, a lo mejor, qué mal se ve, ¿verdad? Y todo lo que queramos decir, ¿verdad? Pero que no están haciendo nada incorrecto, igual siguen teniendo acceso a financiamientos y demás, porque son empresas tan grandes, ¿verdad? Que en el fondo, pues, más bien los bancos a veces están deseosos de estarles prestando dinero, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Ok. Bien, bueno, pues en el tema de la deuda, ya lo comentaron ustedes por ahí en una de sus intervenciones, la deuda tiene un escudo fiscal, ¿ok? Pero lo importante es tener claro de que la deuda en sí, el escudo fiscal, está determinado por el interés. ¿Ok? Es la tasa, es el interés el que tiene ese escudo fiscal, ¿verdad? No es que se le aplica al principal y al interés, no, es solo al interés. Ese gasto financiero, ¿ok? Es el que tiene escudo fiscal. Para nuestros efectos académicos y demás,
nosotros no vamos a diferenciar cuánto de esa carga financiera es que tiene escudo fiscal, porque ya a nivel de la realidad, de la parte ya de empresarial, en la realidad como tal, no es el 100% que es deducible de impuestos, porque ya hay que hacer una distribución entre cuánto va directamente al giro del negocio y cuánto va a otro tipo de operaciones que no son para generar ingresos más bien, y por ello es que entonces ya no es el 100% de la carga financiera o los intereses los que se pueden utilizar para efectos del escudo fiscal. Pero es todo un tema, ¿verdad? Y hasta cierto punto incluso muy discutible, ¿verdad? Y en los cuales las empresas, pues, como lo decíamos ahora, han hecho todo un desarrollo diríamos, arsenal de estrategias, ¿verdad? Para poder lograr meter la mayor cantidad. Entonces no vamos nosotros a entrar a ese análisis. Importante sí recordar que la carga financiera o el interés, pues sí tiene ese escudo fiscal, ¿verdad? Y precisamente porque es lo que va al estado de resultados. El gasto por intereses es lo que va al estado de resultados, que es de donde se calculan los impuestos, ¿verdad? Y por ello entonces que es importante saber que solo la deuda tiene escudo fiscal, un dividendo no, ¿verdad? Entonces dentro de la estructura de capital, ¿verdad? Cuando se tiene deuda, pues la deuda es más barata que los recursos propios. Uno, por el escudo fiscal y dos, también por los riesgos, porque ya decíamos que los bancos tienen prioridad en la liquidación de una corporación, de una empresa, perdón. Entonces, obviamente eso hace que puedan estar cobrando tasas de interés más bajas que lo que cobra una entidad, perdón, un propietario, ¿verdad? Un accionista como tal, ¿ok? Bueno, y esto pues obviamente son elementos que están asociados a emisiones de bonos o incluso a préstamos, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado. Los préstamos obviamente tienen garantías, pueden ser hipotecarias, pueden ser prendarias, pueden ser fiduciarias, ¿verdad? Los bonos podrían tener garantías también, ¿verdad? Incluso hay ya algunas emisiones de bonos que han venido a utilizar los seguros, ¿verdad? Han hecho una combinación con los seguros, ¿verdad? Para poder utilizarlos como garantías también, ¿verdad? Entonces se utiliza lo que se conoce como un seguro de caución, en el sentido de que si el emisor no paga, entonces entra ese seguro, ¿verdad? A responder por los pagos. Ya hablamos de la prelación, ¿verdad? Que la prelación es el orden con el cual se van liquidando las transacciones. Entonces, si es un préstamo, los bancos tienen prioridad, después vienen los tenedores de bonos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta los últimos que son los accionistas o los de deuda subordinada. El pago de una deuda, si es un préstamo convencional, pues lo más común es que mensualmente se vaya amortizando. Si es un bono, puede tener desde un pago al final o puede tratarse también como un pago periódico, ¿verdad? Que se vaya amortizando, tratarse incluso como una anualidad. En el caso de los bonos, es común también que se puedan utilizar cláusulas, ¿verdad? Estos son ejemplos, ¿verdad? Pero pueden haber, hay más, perdón, de hecho. Pero algunas de las que son de más cuidado es, por ejemplo, las cláusulas de recompra, en el sentido de que los emisores, los que colocan los bonos, se dejan una cláusula que dice, a tales fechas yo puedo ir al mercado y comprar esos bonos a este precio. ¿Ok? Se dejan esa posibilidad. La pueden ejercer o no la pueden ejercer. Pero si existe, entonces cuando uno es el comprador del bono, hay que analizarlo muy bien porque sabe que existe ese riesgo de que a lo mejor en una fecha determinada llegan y me digan, se lo compro a este precio. Entonces, valorar si realmente me conviene o no. Y lo que se refiere a las cláusulas de protección, perdón, a las cláusulas de protección que también son muy válidas incluir, a veces incluso, no solo en los bonos, sino en los préstamos. Más bien los bancos llegan y exigen que dentro del contrato del préstamo
se incluyan cláusulas de protección, como por ejemplo el tema de que no pueden vender la empresa, de que no se pueden hipotecar, de que no se pueden poner nuevos préstamos donde respondan los mismos activos, y una serie de cláusulas ahí que lo que buscan es cubrir realmente que el préstamo o el bono esté lo más asegurado posible, por lo menos en el contexto de que se pueda pagar. ¿Ok? Entonces, son de las cosas que eventualmente se pueden estar dando o están alrededor de lo que es colocación de bonos o préstamos como tal. ¿Ok? Y como les decíamos, pues también teníamos la figura del arrendamiento financiero, que es prácticamente un alquiler, ¿verdad? Cuando estamos hablando de arrendamientos financieros operativos, ¿verdad? Con sus diferencias, estamos hablando de un alquiler, ¿verdad? Que se pueden alquilar qué vehículos, qué uso de instalaciones, qué maquinarias, muy utilizado en la parte de tecnología. ¿Ok? La diferencia entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo, así el más básico, ¿verdad? Es que el operativo, pues, es un alquiler puro, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que le pase a un bien que yo tenga en arrendamiento operativo, simplemente uno llama al acreedor perdón, al dueño del bien y le dice, vea, esta computadora me falló, tome, llévesela y tráigame otra, ¿verdad? Él se encargará, el dueño, de ir, repararla, venderla, lo que sea. Diferente cuando es un financiero, ¿verdad? Donde pues los activos incluso se registran aunque ahora con las normas hay que hacer todo un asunto de registro de los activos, ¿verdad? Con las NIF, pero en el contexto básico, ¿verdad? De un arrendamiento operativo y un financiero, esa es su principal diferencia, ¿verdad? En un financiero no pasa eso que les acabo de decir, de que si algo se llega a tener algún problema, pues simplemente va y se cambia, ¿verdad? Generalmente el que está usando el bien asume una serie de costos, ¿verdad? Como mantenimiento, por ejemplo, uno tiene un carro en arrendamiento financiero y por ir a hacerle los cambios de aceite, mantenimientos y demás, pues los asume uno como tenedor del vehículo. En un operativo no, en un operativo pues sería básicamente el dueño, ¿verdad? Es el que asume, ¿verdad? Que si eso es como un leasing, sí, es prácticamente como un leasing, ¿verdad? El renting es más el tema de operativo, ¿verdad? El renting es más un tema ¿cómo se llama? De arrendamiento operativo, está más asociado al rendimiento operativo. El leasing más que todo es de orden financiero. Esas preguntas que están ahí haciendo en el chat, ¿verdad? Hay otra, creo. Ok. Y bueno, aquí vienen algunas de sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Que pues que ahí las tienen para su análisis, ¿verdad? No es el punto fuerte nuestro, ¿verdad? Y bueno, la parte de capital, que eso es algo de los aspectos que tenemos que ver, ¿verdad? Ya no solo la parte de la deuda, sino más bien entrar al análisis de el patrimonio, la parte del capital social y el capital eventualmente preferente, ¿ok? Muy bien, jóvenes, vamos a ver, son las 8:40 prácticamente. Generalmente